Me voy a dar una vuelta. Me voy a dar una vuelta es el libro que acaba de salir, está recién editado y su escritora, Cristina Puente, nos acompaña en los siguientes minutos para hablar de qué es esta vuelta que se dio, pero que yo creo que todavía de alguna manera está presente en su vida, aunque hace relativamente poco que volvió. Una vuelta importante, Cristina, interior y exterior. Lo primero, bienvenida. Muchas gracias. Cuando hablamos de me voy a dar una vuelta, parece casi algo gracioso, pero la realidad es que te la diste. Una vuelta importante, una vuelta, como digo, que no solamente fue un viaje, sino fue algo más. Cuéntame un poco cómo surge en tu vida la idea de dar esta vuelta. Pues surge de una pregunta. De una pregunta que me hicieron una noche y que fue tan sencilla como decirme que si yo realmente estaba haciendo lo que quería hacer en la vida. Y bueno, que ya había pasado el meridiano de mi vida y que si realmente yo hacía con mi vida lo que yo quería. Y la verdad es que me di cuenta de que no. En ese momento quizás no fui tan consciente, pero luego dije, pues no, la verdad es que lo que yo quiero hacer en mi vida es viajar y quiero ver mundo y quiero ser feliz sobre todo, porque además estaba en un momento muy malo y no tenía muchas ganas de vivir. Y esa pregunta fue un poco lo que desencadenó todo el cataclismo que vino después. Verdaderamente un cataclismo porque, Cristina, aparentemente tenías una vida más o menos hecha, tanto en tu vida privada como en tu vida profesional. Hacía años que trabajabas de una manera estable. Se puede decir que trabajabas en un banco y que entonces, además, con una oposición ganada. En fin, estos trabajos que las madres siempre han querido para nosotros y nosotros también para nuestros hijos, lo que se decía, para toda la vida. Pero en ese momento, con una buena casa, con una buena situación y además con este trabajo, decides que evidentemente no eres feliz y que quieres hacer un cambio. Pero eso supone romper miles de cosas. Cuando surgió la pregunta esta que desencadenó el afortunado cataclismo, yo ya me había divorciado, llevaba ya 2 meses divorciada, después de un matrimonio también de casi de 20 años de convivencia, y entonces también estaba en un momento muy delicado laboralmente. Yo ya llevaba muchos años que no era feliz con mi trabajo, no ya solo por la rutina, que bueno, para eso quizá tenía mecanismos para programarme, ¿no? Para superar la rutina y el embrutecimiento de un trabajo, digamos, mecánico, en el que no te dejan pensar, en el que te coartan a la hora de decidir, pero sobre todo moralmente porque yo sentía que me estaba siendo cómplice de una cosa muy en contra de todos mis principios. Y cada vez me sentía peor y cada vez me hacían sentirme peor, que me obligaban a hacer cosas que moralmente yo no estaba de acuerdo con hacerlas. Más de 20 años, 23 años, hacen que un cliente sea algo más que un cliente. Se convierten en amigos, conoces a sus hijos, conoces a sus padres, conoces a sus nietos, a su perro, y yo no me sentía capaz de hacer nada contra un cliente, no ya contra un cliente, sino simplemente de ofrecerle un producto que yo sé que en un momento dado puede, aunque el producto en sí no sea malo, pero bueno, que en un momento dado puede volverse contra esa persona. Y cada vez me sentía más acorralada y sobre todo moralmente en ese trabajo. Por lo tanto, trabajo, vida personal de muchos años, una ciudad en la que vivías agradable, una casa agradable. Y sin embargo, decides que qué puedes hacer después de esa pregunta y que quieres hacer algo totalmente distinto. Y algo totalmente distinto es romper con todo y marcharte. Yo siempre había escuchado las historias de viajes desde pequeña, he leído muchos libros de viajes, de Miguel de la Cuadra Salcedo, por ejemplo, bueno, me encantaba y había leído muchísimo sobre viajes y siempre había visto, y cuando veía gente viajando sola, ¿no? Sobre todo mujeres, me llamaba mucho la atención. Yo, uy, qué valiente, cómo pueden hacer estas cosas, y no, siempre soñaba con hacerlo, pero no me veía capaz, ¿no? Y de repente pues dije, bueno, pues me puse el mundo por montera, vendí mi casa, dejé mi trabajo, además cerré puertas, pero no sin posibilidad de volver atrás, ¿no? Y que así que me alegro mucho, porque si tienes la posibilidad de volver, como que, bueno, no dejas las cuentas saldadas, ¿no? Yo quise dejarlo todo y me fui con intención de no volver. Te vas con intención de no volver a un viaje que te va a llevar por el mundo. Tampoco tienes muy claro, sabes que quieres ir a distintos países, pero el recorrido piensas que va a ser sobre la marcha. Así fue en realidad. Uh-huh. Eso sí, sabes que quieres empezar por Asia y que ahí vas a estar
un tiempo. Sí, Asia, el otro día le comentaba a unos amigos ¿por qué no fuiste por Europa? Digo, es que Europa me parecía un poco más de lo mismo, yo quería algo diferente. En Europa además se respiraba, te estoy hablando del año 2012, cuando se fragua la historia, la idea, ¿no? En España había mucha tristeza, había mucha crispación y sobre todo mucha tristeza. Más que crispación quizás fue después, pero mucha tristeza en la gente. Yo estaba viviendo en primera línea, en una ventanilla de una oficina de barrio y viendo el proceso que seguían las personas que se veían en situaciones muy delicadas, que llegaban a la desesperación. Yo estaba padeciéndolo en mi propias carnes, ¿no? Y bueno, hay una persona que, precisamente quien me hizo la pregunta, yo le decía, quiero irme a un sitio que la gente se ría, que la gente tenga la sonrisa a flor de piel, y me dijo, mira Asia, vete al sudeste asiático, y me pareció bien. Yo tenía muchas ganas de ir a África, pero África, todo el mundo me decía que una mujer sola, que una mujer blanca sola y tal, que no, que era un poco más peliagudo como para empezar, ¿no? Para una inexperta como yo, que nunca había viajado sola ni había hecho ese tipo de viaje. Y empecé por el sudeste asiático y la verdad es que no me arrepiento. Cuéntame primero un poco ese recorrido físico, porque llegas, pero viajas a varios países y estás bastante tiempo. En Asia estuve unos 4 meses, porque yo empecé con una pareja de amigos de Marbella y estuvimos juntos un mes y medio más o menos, y luego ya cada uno tiramos por nuestro lado. Y llegamos a Tailandia, luego seguimos por Camboya, Vietnam, Laos y a Indonesia. Son distintos países, varios países. Te quedas tú sola porque arrancas con esta pareja, pero en un momento dado decidís que tenéis además ritmos diferentes y tú además no tienes prisa de irte de ningún lado. Una de mis prioridades era ir sin tiempo, ir sin un tiempo premeditado. Cuando me cansara, dije, tengo ganas de viajar hasta que me canse de estar en un sitio y que me pida el cuerpo irme a otro. Y esa era una de mis condiciones. Y tenía, en teoría, yo me había dado un tiempo de 1 año, entonces tenía tiempo suficiente, en teoría, para hacerlo. Los que nos estén escuchando pensarán que eso se puede hacer, pero con muchísimo dinero, tirando de dinero, siendo muy rico, pero no es tu caso ni tu viaje. Para nada, para nada. De hecho, yo creo que es una de las curiosidades que a todo el mundo, y a mucha gente le da como corte de preguntarme, ¿no? Pero bueno, ¿cuánto te has gastado en el viaje? Esto es que, bueno, claro, yo tenía, había vendido mi casa. Entonces tenía tranquilidad pues para eso, para 1 año más o menos, incluso 2 en un momento dado. De hecho, yo iba buscando un sitio donde quedarme. Mi idea era buscar un sitio donde quedarme y pasar, no toda mi vida, pero bueno, un tiempo, y tener la experiencia de vivir en un país extranjero. Y cuando me preguntan esto de cuánto te has gastado, porque además como todo el mundo lo quiere preguntar, pero nadie se atreve, da corte, esto de hablar de dinero da como vergüenza, ¿no? Y yo siempre digo que me he gastado mucho menos de lo que se gasta la mayoría de la gente en un coche. Y creo que la experiencia que yo me he metido en mi cuerpo es bastante mejor que comprarme un coche. Empezaste a escribir un blog desde el principio, también esa era su idea, un blog de viaje en el que fueras contando lo que te iba pasando en cada lugar. ¿La meta era luego hacer un libro o la meta era simplemente escribir porque te servía también de terapia? Sí, bueno, eso lo descubrí escribiendo, porque yo la verdad es que no había escrito jamás. Bueno, de pequeña sí me gustaba mucho escribir, escribía cuentecitos y poesía, hasta los 14 años que dejé radicalmente de escribir. No sé muy bien por qué, si hubo alguna razón, pero bueno, lo dejé hasta los 46 que empecé con el blog. El blog surgió porque cuando yo empecé a contarle a la gente, mira que voy a hacer esto, hoy no me digas, pero qué envidia, yo siempre he soñado con hacerlo, pero claro, pues tengo hijos o tengo una vida que no me apetece hacerlo, no puedo, o lo que sea, no me atrevo. Pero me encantaría de verdad irme contigo, tener esa experiencia. Entonces yo me comprometí a toda esa gente, que fue mucha, que me dijo, me encantaría hacer ese viaje contigo, me comprometí a contárselo, a que lo vivieran conmigo a través del blog. Y escribiendo, la verdad es que en ningún momento yo pensé en hacer un libro. Fue ya cuando ya llevaba meses y meses viajando y haciendo el blog, cuando sí empezó a entrarme el gusanillo de darle un formato, porque yo no soy buena lectora de blogs. Me cuesta mucho, me hago un lío con las fechas, me voy para atrás para entender, no soy buena. Y me gusta más leer un libro, yo soy muy tradicional para eso. Y me gusta la forma del libro en papel, además, sí. 4 meses en Asia, 4 meses en los que, si puedes decir o resaltar una vivencia, hay que decir que me voy a dar una vuelta ahí. Está todo, no vamos a desvelar, porque además el libro está escrito en una clave de humor, es facilísimo de leer, aunque pasan a veces cosas
duras y bueno, el viaje también se convierte a veces en algo no tan liviano como podría parecer, otras veces no, otras veces lo que sucede es que te extasias ante una persona o ante un paisaje. ¿Cómo es estos 4 meses en Asia? Es difícil resumirlo. Yo nunca había estado en Asia y el impacto que me causó fue, en los primeros días los recuerdo como de absolutamente así como extasiada, mirando a un sitio, a otro, casi sin hablar, solo fijándome en la gente, en las costumbres, en todo. La verdad es que todo me llamaba la atención. Me parecía realmente diferente de todo lo que yo había visto. Hay que decir que, por supuesto, tú no llevabas hoteles, tú no llevabas nada. ¿Cómo empiezas a vivir? ¿Cómo te buscas la vida del día a día? Es muy fácil. Antes de empezar el viaje yo decía, pero bueno, que esto es como, qué difícil, ¿no? Qué miedo, ¿no? Y encontrarme de repente llegar, pero bueno, si yo era además de las que tenía que tenerlo todo. O sea, aunque venía, por ejemplo, si venía a Madrid mismo, ¿no? Tenía que tener la reserva de tal, no sé, como que me daba un poco de vértigo de no tenerlo todo estructurado, pero claro, era imposible en un viaje de estas características. Aunque quieras hacerlo, yo creo que es imposible llevarlo todo estructurado. Y la verdad es que una vez que estás allí te das cuenta que es muy fácil. No es nada difícil viajar por Asia, es muy seguro para una chica sola y es muy barato, además. Con lo cual, si te equivocas porque metes la pata o lo que sea, pues nada, pues no tiene consecuencias graves, digamos. Pero además de visitar Tailandia, Laos, en fin, todos los países, decides que no te vas a quedar en Asia. ¿Por qué decides eso y que quieres dar otro salto? Me encantó Asia y me encantaría volver y pasar un tiempo y me sentí muy bien allí, yo diría que en todos los sentidos, o en casi todos, pero no me veía viviendo allí, no me veía, ni de hecho no me veo viviendo en Asia, por muchas cosas, sobre todo porque es muy ruidosa. Es muy ruidosa, contrasta mucho con la idea esa de espiritualidad que se puede tener de Asia y tal. Amo el silencio. Y así en realidad, bueno, podríamos efectuar varios sitios, ¿no? Y Laos, por ejemplo, no es ruidosa. Luang Prabang es una ciudad muy silenciosa. Pero en general no me veía yo viviendo en Asia, no me... Y aparte yo decía, bueno, si me quedo aquí ya no sigo. Y yo quiero seguir. Y ya cuando yo lo vea todo, entonces ya decido. Porque si me paro aquí ya no sigo, ¿eh? ¿Y cuál es el siguiente paso? El siguiente paso fue, después de Indonesia, me fui a Australia, claro. Y claro, pues estaba ahí al lado, como no veáis. Y claro, ahí sí que fue ya un paso, porque Australia no es nada barato. Es muy fácil moverse digamos, para el tipo de viaje que yo hice, viaje de solitario, de mochila de bajo presupuesto y así un poco. Es muy fácil, pero claro, en Australia no te puedes permitir equivocarte, porque es carísimo. Entonces ahí sí que tuve que llevarlo un poco más estructurado. Y estaba muy asustada de volver al primer mundo. De mis amigas y mis hermanas me decían, pero bueno, te has tirado 4 meses por ahí, por Camboya, por no sé qué, no te ha dado miedo. Y ahora de repente estás nerviosa porque vas a Australia. Y yo, pues sí, me impone a mí otra vez volver. Fíjate qué curioso. ¿Y qué te pareció Australia? Me encantó. Me pareció un sitio maravilloso a todos los niveles. Y los australianos me gustó mucho el sentido lúdico de la vida que tienen y la solidaridad y el sentido de comunidad, el respeto tan que tienen por la naturaleza, que es casi religión, lo que tiene, la adoración que tienen por la naturaleza. Sin embargo, tampoco te quedas en Australia. ¿Cuánto tiempo estás en Australia? Un mes. Estuve un mes, sí. No me quedé. No, me dieron ganas, porque la verdad que en Sydney me encantó. Fue una ciudad que me gustó mucho. Me rompió un poco el corazón. Y de hecho quedé con ella en volver. Pero bueno, luego no fue tan fácil como yo pensaba. De Australia, un mes que la recorres, que te gusta, que tampoco es fácil, quizá porque además quedarse supone ya tener un trabajo y no es fácil, es complicado. No es fácil quedarse. No es imposible, ¿eh? No es imposible quedarse y lo que es muy difícil es ir desde aquí legalmente, digamos, para quedarte. Porque las trabas son, porque luego lo hice, luego cuando volví a España y quise volver a Australia legalmente, es casi, bueno, por lo menos para mí era imposible, porque te piden un nivel de inglés altísimo y te piden unas cualificaciones y una historia, es muy difícil. Pero bueno, yo creo que una vez que estás allí casi que puede ser menos difícil. Ya llevamos 5 meses dándonos una vuelta Uh-huh. y decides dar otro salto. ¿Dónde? A Nueva Zelanda. Es que claro, está al lado, como no voy a ir a Nueva Zelanda, ya no me voy para atrás. Y Nueva Zelanda estaba ahí, además es el típico sitio que tú dices, me encantaría ir a Nueva Zelanda, pero claro, está lejísimo, ¿cómo voy a ir allí? Y bueno, pero allí me planté, sí, y precioso, sí. Es el tiempo.
pasa tan rápido que tenemos muy pocos minutos. Resumir lo siguiente, si puedes hacerlo, porque a mí me gustaría llegar, aunque sea en el último minuto, para decir cómo luego gestaste el libro. Yo sé que has estado en la Polinesia, que has estado en América. Resúmemelo como puedas. Bueno, Nueva Zelanda es un país maravilloso. Polinesia es la belleza, lo tiene todo, ¿no? Menos que está muy lejos de todo y es muy caro. Y luego, pues Sudamérica, pues Sudamérica un poco volver a casa, porque como el idioma y hay tantos vínculos que nos unen, yo me sentí mucho como en casa, no me sentí extranjera para nada. Además, mi físico también como que pasaba bastante desapercibida allí, en Chile se creían que era chilena, en Perú se creían que era peruana. Y Cristina, lo cierto es que después de este periplo que dura 1 año. Pues no llega al año, son unos 10 meses y medio. 10 meses y medio sola, con tu mochila por el mundo, recorriendo continentes. Cuando tú pensabas que te podías quedar 1 año o 2, o quizá quedarte en algunos de esos países, de hecho yo creo que en Perú, según dices, casi decides quedarte porque tienes una serie de oportunidades laborales. En Perú hice una pandillita de gente españoles, además, ¿no? Y me encontré muy a gusto en Lima. Lima me sorprendió muchísimo. No me esperaba para nada esa Lima. Y sí, de repente me vi capaz de quedarme allí, de poner un negocio. Se me ocurrió, encontré eso que llaman los economistas un nicho de mercado. Y lo que pasa que luego pues las cosas se complicaron bastante y no fue lo que yo pensaba. Pero sí que me planteé quedarme en Perú, sí. 10 meses y medio en el que has dejado todo detrás y en el que supongo que surgirían muchas cosas. Surgirían sentimientos distintos, surgirían personas. En este sentido, ¿qué bagaje has traído? De hecho, yo creo que el bagaje que detrás de una experiencia como esta son las personas. Es la piel, es las voces, es el recuerdo que guardas de gente que has conocido. Los países, los paisajes, todas las vivencias son maravillosas, de verdad. Pero yo creo que lo que te queda es la gente. Y hay una cosa que me parece muy curiosa. Tú vivías antes en Marbella, pero de repente en tu cabeza empieza a surgir una ciudad que es Málaga, como si fuera casi pues el destino deseado después de haber recorrido todo el mundo y haberte pensado quedar en algún sitio. Málaga, Málaga, Málaga. ¿Qué es lo que te lleva de nuevo a Málaga? Es verdad, es verdad. Yo creo que Málaga siempre había estado en mi corazón. Yo crecí en Málaga, aunque no nací allí, y siempre había querido volver a Málaga. Y de repente, al volver del viaje, que no pensaba quedarme, pero me encontré en Málaga y me encontré también, y me enamoré de Málaga. Me encontré una Málaga tan diferente, tan moderna, tan europea, tan llena de vida, en un momento tan dulce culturalmente, que están los malagueños aprendiendo a ir a los museos, que nunca hemos tenido costumbre de ir a museos, de ir a conciertos de clásica que antes no veías a españoles y de repente están llenos y tienes que hacer cola para entrar. Y está Málaga en un momento dulcísimo y yo no quiero perdérmelo. Y explícame, ya para terminar, ¿qué vamos a encontrar en Me Voy a Dar una Vuelta, aparte de esa vuelta enorme exterior y sobre todo interior? La verdad que el viaje era una experiencia vital para mí, porque yo soy terriblemente tímida y era una especie de prueba, aparte ya del placer de recorrer y conocer mundos distintos y culturas distintas. Era una experiencia para conmigo misma, ¿no? De cómo desenvolverme sola, y creo que puede ayudar quizá a las personas que están en un momento de su vida un poco difícil y quieren dar el salto, quieren hacer algo diferente y no se atreven, y un poco darles un poco de apoyo y de ayuda para que lo hagan. Y dime una cosa, dejaste para acabar muchísimo atrás. Lo vamos a ver en el libro, yo ya lo he leído, Me Voy a Dar una Vuelta. Y ahora te arrepientes de algo de lo que has dejado, porque lo has dejado y has vuelto, y es volver a empezar, algo más mayor, con esa experiencia detrás. Y en fin, ya no tienes aquella casa que vendiste, no tienes aquel trabajo que dejaste. No solo no me arrepiento, hasta ahora por lo menos ni un solo segundo me he arrepentido. Al contrario, me despierto por las mañanas con unas ganas de vivir y de hacer cosas y de experimentar cosas nuevas que no sé si me durarán, pero de momento la verdad que doy lo que me pregunto cómo no lo hice antes, ¿no? Pero que no me arrepiento de haberlo hecho en el momento que lo hice. Me alegro tanto de haberlo hecho cada momento. Pues en todo caso, aquellos que se quieran dar una vuelta, que sepan que la vuelta y el regreso también puede ser feliz, y que lo que hace este libro es darte eso, tranquilidad, felicidad, y si quieres romper algo en tu vida no es tan difícil. Muchísimas gracias, Cristina Puente. A vosotros, gracias.